En el CIA, cositas que nadie informa. Noticias, más noticias en la red. www.elciaradio.com. Señores, a esta hora de la mañana, John Didier, porque tenemos muchos interrogantes, digamos, desde los oyentes y la audiencia del Sistema Informativo Auténtico y Al Día Noticias, que está integrada con nosotros a esta hora de la mañana, sobre el Sisbén. ¿Se acaba el Sisbén? ¿No se acaba el Sisbén? ¿Qué pasa con el Sisbén? ¿Se transforma el Sisbén? Pues el doctor Horacio Coral, que ha sido nuestro, digamos, dinámico y activo hombre de darnos pedagogía frente a este tema, nos acompaña a esta hora aquí en el Sistema Informativo Auténtica en Colombia. El doctor Horacio Coral es precisamente el director de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Horacio, muy buenos días, bienvenido a su casa, el Sistema Informativo Auténtica. Doctor Horacio, a ver si me está escuchando ahí. Muy buenos días para usted, bienvenido a la información y las noticias de la mañana. Doctor Horacio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ahora sí, ¿me escucha ahí? ¿Claro? Sí, sí, señor. Muy buenos días, doctor Horacio. Bueno, la información de este nuevo día y en esta actualidad y esta pedagogía que venimos haciendo precisamente sobre lo importante y lo necesario que es el trabajo con el Departamento Nacional de Planeación y los mitos sobre el CISBEN. Acompañamos también al señor gobernador, doctor Horacio, en el municipio de Soacha, en los diálogos comunitarios, y mucha gente no conoce, no sabe que el CISBEN va a tener una transformación. La gente le pedía al señor gobernador de Cundinamarca que por favor, que cómo hacían para que los calificara el CISBEN, que estaban por fuera del CISBEN, que tenían una calificación muy baja, que el CISBEN y que el CISBEN, y seguíamos con el CISBEN, pero le preguntaba a varios de los habitantes de ese municipio y desconocen que el CISBEN va a tener una transformación. Iniciemos con esa claridad, doctor Horacio, en esta mañana de información y noticias del Sistema Informativo Auténtica. Hola, Carlos. Sí, muchísimas gracias y muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, el CISBEN va a tener una transformación importante. No va a dejar de existir en términos de la forma en la que funciona hoy en día, sino que va a empezar a tener esa transformación, como lo mencionan, y eso es importante comunicárselo a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, para contarles que el CISBEN lo que va a hacer es que va a entrar a ser parte de un nuevo sistema de información para la política social, que es lo que nosotros en este momento llamamos y lo que estamos constituyendo como el Registro Universal de Ingresos. ¿En qué va a consistir esta transformación? Lo que va a pasar es que la información declarada por los hogares, que es la información de lo que en este momento es el CISBEN, va a estar enriquecida y además también verificada con información de registros administrativos, es decir, de bases de datos, tanto del gobierno nacional como de las autoridades locales, para poder aproximarnos de una mejor manera a las condiciones socioeconómicas de todas las personas en el país, porque actualmente el CISBEN está restringido a las personas que solicitan la encuesta. En este momento tenemos alrededor de 35 millones de personas que cuentan con información del CISBEN. A lo que aspiramos con esta transformación y con este enriquecimiento de la información con registros administrativos es a contar con la información de al menos 55 millones de personas en Colombia. Obviamente esto puede estar fluctuando hacia arriba o hacia abajo, también dependiendo de la cantidad de información que tengamos, pero eso es a lo que le esperamos apuntar. Por eso se llama el Registro Universal de Ingresos, para conocer la información socioeconómica de la totalidad de las personas que habitan hoy en día en Colombia. Doctor Horacio, tenemos un compromiso con la audiencia de Radio Auténtica y del Sistema Informativo Auténtico y Radio Mundial, y es darle cápsulas informativas, cápsulas que nos orienten. ¿Cuándo inicia este proceso? ¿Qué debo hacer si pertenezco al CISBEN? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? ¿Qué me debo mover? ¿Debo activar algo? ¿Debo conectarme con alguien? ¿Qué debo hacer y cuándo iniciaría este proceso de transformación?
Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, entonces, este proceso ya arrancó incluso desde el año pasado, cuando logramos también enriquecer el SISBEN con registros administrativos, que fue todo este proceso de la reclasificación y actualización de la información a partir de lo que ocurrió el año pasado. En este momento ya tenemos entonces el SISBEN actualizado. A lo que esperamos entonces aquí en adelante es a que esta información enriquecida se convierta en el Registro Universal de Ingresos. Ya por eso tenemos un plan de trabajo que esperamos que termine en el primer semestre del 2026. ¿Y en qué consiste este plan de trabajo? Al menos 3 fases de transformación. La primera, que tiene que ver con todo el alistamiento, llamémoslo así, que consiste en verificar la información que tenemos de registros administrativos, de enriquecerla, de todos los procesos metodológicos que queremos hacer también para poder estimar bien los ingresos de todas las personas hoy en Colombia. En este momento, entonces, ya tenemos una buena parte de esta primera fase concluida, gracias a todo lo que iniciamos desde el año pasado. La segunda fase va a consistir en unos pilotos que van a hacerse en algunas ciudades. Ya sabemos, por ejemplo, que Bogotá ha expresado también su interés en hacer parte de estos pilotos que nosotros vamos a estar diseñando desde el Departamento Nacional de Planeación. Y la tercera fase, en lo que va a consistir es ya en el despliegue del Registro Universal de Ingresos, que esperamos, como lo mencionábamos, que se haga entre el 2025 y el 2026. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Actualmente no va a haber un impacto muy grande para las personas, no tienen que solicitar una nueva encuesta necesariamente, a menos de que cambien las condiciones, es decir, el tratamiento y el proceso que se hace normalmente para todas las personas con el SISBEN va a continuar haciéndose. Lo que vamos a hacer es que con la información autodeclarada y con la información reportada por registros administrativos vamos a estar realizando estos pilotos. Esperamos entonces, como les mencionaba, arrancar estos pilotos este año, alrededor de junio. Vamos a estar empezando, por ejemplo, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, que son las 4 ciudades en las que nosotros sabemos que tenemos que iniciar este piloto. Y vamos a ampliarlo, por supuesto, a otras ciudades también, por ejemplo, Tumaco, lo hemos considerado, alguna ciudad de la Orinoquía, en Riohacha ya tenemos también un piloto de la ventanilla única. Y lo que aspiramos entonces es que durante este año tengamos este proceso de los pilotos. ¿En qué consisten los pilotos? En verificar esto que les mencionaba, garantizar que la información que estamos recogiendo sea la adecuada, mirar, por ejemplo, cómo podemos hacer la transición de los estratos actualmente como están hacia un sistema de información basado, por ejemplo, en las condiciones socioeconómicas de los hogares, para identificar quiénes son las personas que requieren los subsidios en materia de servicios públicos domiciliarios. Lo vamos a estar haciendo este año, pero los ciudadanos no tienen que hacer, al menos por ahora, nada específicamente, sino que nosotros todo lo vamos a hacer desde el Departamento Nacional de Planeación, en asocio, por supuesto, con todas las autoridades locales que participen en estos pilotos. A propósito, aquí los oyentes están muy pendientes y me dicen, qué bueno tener, y lo voy a tomar y se lo voy a expresar de una al doctor Horacio Corral. A ver si enfocamos las píldoras. ¿Qué no debo hacer? ¿Cierto? Como vinculado al SISBEN, y qué sí debo hacer, qué es permitido y qué no es permitido. Entonces me dice aquí un oyente, mucha gente es muy avivata y está ofreciendo mejor calificación al SISBEN, le están ofreciendo cómo redireccionar su hogar hacia el SISBEN y hacia el nuevo, o sea, aquí aparece una transformación, inmediatamente aparecen los avivatos. ¿Tenemos intermediarios desde el DNP, doctor Horacio Corral? Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Esto me sirve también para mencionarles que una de las razones precisamente por las cuales iniciamos a verificar la información del SISBEN con base en registros administrativos es para corregir estos problemas que se presentaban muy comúnmente, y eso también hay que reconocerlo, de manipulación de la información. Nosotros habíamos identificado que había algunas ciudades en donde esto se presentaba con una mayor frecuencia. En Bogotá, por supuesto, también estaba ocurriendo, y este es el caso de los tramitadores. La razón por la cual entonces nosotros empezamos a utilizar la información de registros administrativos, que es consolidada por las autoridades locales y por las autoridades nacionales, es para corregir estos problemas de manipulación. En este caso, entonces, les voy a poner un ejemplo. Un tramitador le ofrecía a un hogar, por ejemplo, decirle que le garantizaba que quedaba en una clasificación
de A1, por ejemplo, o de A2, que son los de pobreza extrema, porque manipulaba la información del hogar diciendo, por ejemplo, que las personas no tenían educación, que no tenían afiliación, por ejemplo, al régimen contributivo. Y esto nosotros, gracias a la información de los registros administrativos, podemos verificar esa información de los hogares y en este caso entonces ya podemos corregir esos problemas de manipulación. Así que una de las principales recomendaciones desde el DNP hacia los ciudadanos que no hagan con el SISBEN es caer en estas ofertas de tramitadores que les dicen que les garantizan una clasificación, porque esto ya no ocurre. Ya nosotros tenemos la capacidad de verificar la educación, el régimen al que están afiliados todas las personas, las condiciones laborales también, para poder entonces saber cuáles son las condiciones socioeconómicas específicas de los hogares. Así que esta es la primera recomendación. Por favor, no caigan en esas promesas de los tramitadores. ¿Qué no deben hacer? Y estas enfocaremos las píldoras con el DNP y con el doctor Horacio Coral, que es el director de desarrollo social del DNP, sobre qué no debe hacer usted en esta transformación, digamos, movimiento y giro que tiene el SISBEN hacia el RUI, donde vamos a estar todos allí muy bien planeados. Entonces, hacemos ese compromiso, doctor Coral, vamos a hacer esas píldoras de lo que no y de lo que sí. Ya me dijo la que no, deme una que sí, debemos estar muy pendientes, acceder y conectarnos precisamente en esa transformación. Entonces, una recomendación también para todos los ciudadanos, para todas las personas interesadas en el SISBEN y en el Registro Universal de Ingresos, es que por favor actualicen la información. Lo que nos hemos encontrado es que alrededor del 40% de las personas que teníamos en el SISBEN no actualizaban la información desde hace 2 años. Esto, por supuesto, lo que ocurre con la información desactualizada es que empiezan a ocurrir estos problemas de errores de inclusión o de exclusión, es decir, personas mal clasificadas. Una de las cosas que les recomendamos a los ciudadanos es que cada vez que tengan un cambio en sus condiciones socioeconómicas, que hagan por ejemplo, un trasteo, que cambien su domicilio, se lo informen también a las oficinas de planeación, a las oficinas del SISBEN de cada uno de los municipios, para que de esta manera se pueda saber cuáles son las condiciones actuales en términos también de los lugares en los que habitan. Esto es muy importante porque de esa manera nosotros vamos a contar con toda la información que nosotros utilizamos también para estimar los ingresos de los hogares, y de esta manera nosotros garantizamos que las personas que requieren los subsidios pues puedan tener acceso efectivamente a ellos. Doctor Horacio Coral, gracias por atendernos en esta mañana en las píldoras que vamos a tener. Lo que sí y lo que no debe usted saber y debe actuar frente a la transformación del SISBEN en esta gran herramienta que está implementando precisamente el DNP. Doctor Horacio, abrazo de bendición y gracias por atender a la cadena radial auténtica de Colombia. Carlos, muchísimas gracias, y a toda la audiencia que tengan muy buen día. Señores, el doctor Horacio Coral, que es precisamente nuestro invitado y nuestro referente en estas mañanas informativas del CIA. Somos el sistema informativo auténtica en Colombia, en información y noticias, los número 1. Quien tiene la información, tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información. Traslada ya tus cesantías al Fondo Nacional.